A continuación es un reportaje que ha preparado René Gastelumendi. Se habla de estatizar los recursos como por ejemplo el gas de camisea. ¿Qué diferencias hay entre estatizar o nacionalizar? ¿Qué significa exactamente esta propuesta? ¿Conviene, no conviene? ¿Es viable esto? René Gastelumendi lo presenta en el siguiente informe. Hoy que se están robando la riqueza del país, el 70% de las utilidades se lo llevan allá. El 70% se tiene que quedar para el Perú y el 30% que se la lleven. Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. Sin duda, otro de los temas polarizadores de esta campaña es la posibilidad de nacionalizar o estatizar los recursos naturales, entendiendo por ello los minerales y los hidrocarburos. ¿Es lo mismo estatizar que nacionalizar? Para mí es similar a se cayó o se desplomó. Yo entiendo que lo son. Básicamente es que el Estado pase a ser propietario o a tomar la administración de sea una empresa o una actividad productiva. O puede entenderse de otras maneras, ¿no? Como reservarlo solo a las empresas nacionales o renegociar los contratos para que la renta o el manejo de los recursos o las reglas del manejo de los recursos sean nacionales, pero sean empresas internacionales las que lo exploten, ¿no? Hablamos básicamente del sector minero, que es responsable del 10% del PBI, del 60% de nuestras exportaciones, del 16% de toda la inversión privada y del 19% de los tributos pagados por empresas, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Literalmente, la gallina de los huevos de oro. Nos olvidamos constantemente que estamos en crisis, ¿no? Particularmente ahora no estamos en momentos de arriesgarnos de esta forma y de ahuyentar la inversión. El otro argumento a mi juicio es, sí hermano, pero dime, ¿y te parece a ti que la salud peruana está bien gestionada? La salud pública peruana, ¿tú crees que los hospitales están bien gestionados? No. ¿Me darías algún ejemplo de un hospital público peruano bien gestionado? ¿Y entonces qué? ¿Entonces no debería haber hospitales públicos? No, entonces tenemos que mejorar los hospitales públicos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? ¿La educación pública es mala? Sí, claro, efectivamente. ¿Y es mala hace muchos síntomas? Sí, y seguramente sí, pero la respuesta no es eliminarla, ¿no? No es privatizarla, creo yo, ¿no? Vayamos a la Constitución, artículo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. De hecho, los recursos naturales y el vuelo forestal, los recursos del subsuelo y el vuelo forestal son de la nación. Idealmente tendríamos que tener esquemas muy claros de sostenibilidad. De tal modo que los recursos que estamos utilizando hoy sirvan como base de capital para generar flujos de ingresos futuros. De ahí la necesidad de invertir en educación, de invertir en infraestructura, con los recursos de las regalías, gravámenes, etc. Típico ejemplo, gas de camisea. Pocas personas, por ejemplo, saben que los lotes 88 y 56 pagan las regalías gasíferas más elevadas de la selva peruana. Con este dinero, Cusco ha recibido 1 millón de soles al día desde el 2005 y ahora recibe $1 millón diario. Pero los cusqueños siguen sin gas barato. He ahí la paradoja. Romper con Pluspetrol podría implicar una demanda de $7.000 millones. Es bien importante que, por un lado, respetar los contratos, respetar los mecanismos que los propios contratos tienen para ser cambiados, porque es parte de la... Tú te pones de acuerdo en cómo manejas tus desacuerdos, ¿no? Eso también está contenido en un contrato y es en el interés de todos llegar a un acuerdo que no implique un rompimiento. La situación extrema es efectivamente la demanda millonaria, pero eso es algo que no estoy segura que como país queremos y tampoco las empresas necesariamente lo quieren. Entonces, negociemos de buena fe en el marco de los acuerdos que como nación hemos firmado.
Por un lado tenemos a Pedro Castillo de Perú Libre, cuyo plan de gobierno plantea literalmente que deben revisarse todos los nefastos, dice, contratos ley que han sido en realidad la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Esta medida permitirá renegociar la proporción de reparto de utilidades, en la que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el 30%, pero en otros casos adjudican hasta el 80%. Perú Libre plantea invertir la proporción del reparto de utilidades, 30% a favor de la transnacional y 70% a favor del Estado. Es decir, en la práctica una nacionalización que suena muy bien, pero que sería jurídicamente y económicamente inviable. Cualquier sociedad civilizada se basa en el respeto de la ley. Nosotros tenemos como país y como sociedad que comenzar a respetar la ley y no ver cómo, si no nos gusta, la cambiamos. Y no está claro en ningún caso si esos cambios van a ocurrir siguiendo lo que está previsto en la ley. Entonces, la seguridad jurídica es necesario para todos y cada uno de nosotros para poder hacer planeamiento a largo plazo, para reducir nuestra incertidumbre. Ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Ellos dicen que si la empresa buenamente lo acepta, todo bien y queda como está, pero si no lo acepta, se pasa ya a estatizar o expropiar, ¿no? Ya eso es algo, eso es algo diferente. Claro, ahora, uno no puede expropiar así nomás, ¿no? O sea, se hace por ley, se hace pagando un justiprecio y se hace haciéndolo en efectivo, ¿no? Habría que preguntarnos, y se hace caso por caso, habría que preguntarnos en qué condiciones están nuestras finanzas públicas para una cosa así, en primer lugar. Por otro lado está Fuerza Popular, que se esfuerza por mantener el modelo sin ninguna audacia que solucione el tema de la distribución de los recursos y la desigualdad. Nos guste o no, un ensayo de renegociación ya se hizo con Alan García, cuyo gobierno logró un 3% adicional de pago de impuestos por 5 años, pero de otro lado debemos mejorar la capacidad de gasto y la calidad de gasto de todas aquellas regiones del país que reciben canon. Hay más de 5.000 millones de soles acumulados sin haber sido utilizados. Pero se logró un acuerdo conversado que aumentó los recursos para todos. Dicho esto, también es cierto que tiene que mejorar no solo la capacidad de gasto. Hace poco escuché un dato de que el tema no estaba tanto en la capacidad de gasto, sino en qué gastaban. Y además, cuáles son los mecanismos para que esos mismos gobiernos distritales, gobiernos locales, inviertan no solamente en la capital de distrito o en la capital de provincia, sino en todos los centros poblados que necesitan esos recursos. En que se nos brinden los servicios públicos de calidad, en gestión pública, ¿no? Educación, salud, delincuencia, el combate de la pandemia, por supuesto, en este momento. Entonces, ahorita volver al debate privado, público, estatizar, yo lo encuentro realmente poco productivo y particularmente peligroso, ¿no? Ahora ya lo estamos viendo cómo los mercados necesariamente empiezan a reaccionar ante la posibilidad de que cambien las reglas de juego. No es un tema binario, ejemplos a favor y en contra sobran en todo el mundo. Chile con Codelco, Ecuador en el petróleo y Bolivia con el gas. Todo depende del espacio-tiempo, sin embargo el precio del cobre está en su más alto histórico en estos días. Es lamentable que el aprovechamiento de recursos naturales se vea como tú has dicho, como si fuera un tema binario. No es binario. Cada país se organiza para el aprovechamiento de sus recursos naturales de la manera en la que logra consensos y donde hay liderazgo de las políticas. Los chilenos lo hacen a su manera, los bolivianos lo hacen a su manera, los peruanos lo hacemos a nuestra manera. El problema con nosotros es que no hemos logrado un acuerdo, no hemos buscado construir un consenso para el aprovechamiento de recursos naturales y sentirnos orgullosos. La minería es un sector muy importante para nuestra economía, muy importante para nuestra recaudación, muy importante para nuestra sostenibilidad fiscal. Como digo, competimos en las ligas grandes, tenemos enormes ventajas comparativas. ¿Vamos a ser capaces de sostenerlas de esa forma? No, lo mismo en el caso, por ejemplo, del gas también.
se pretende que el gas no se exporte, por ejemplo. Se queda en el mercado peruano, pero no se ha invertido en la infraestructura suficiente todavía para que ese gas llegue a todos los hogares, ¿no? Todavía para masificar el gas necesitas mucha inversión. Una decisión, por ejemplo, en el estilo de Evo Morales, que dicen, bueno, el Estado pone las reglas sobre el gas, comercializa el gas, renegocia los contratos y obtiene una mayor parte de la renta del gas para el Estado, pero la empresa que extrae el gas sigue siendo privada. Y de hecho, en realidad, en algunos casos, en el tema, por ejemplo, del petróleo y los hidrocarburos, se habla de la diferencia entre un contrato de producción y un contrato de servicios. Perú Libre, fuerza, queremos escucharlos. Hay tiempo, hay recursos, hay pandemia, pero faltan propuestas.